¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio, que clamas con todo tu corazón, pero parece que no hay respuesta? Esa sensación de abandono, de estar solo en medio de la tormenta, es una prueba que muchos hemos enfrentado. El Salmo 13 refleja ese dolor con una intensidad que conmueve el alma. Es la súplica de alguien que siente que Dios ha ocultado su rostro, que el enemigo triunfa, que la esperanza se apaga. Pero lo más impactante de este salmo es que no termina en desesperación, sino en una transformación profunda. ¿Cómo se puede pasar del llanto a la alabanza? ¿De la angustia a la confianza absoluta en Dios? En este video descubrirás una verdad que puede cambiar tu manera de enfrentar el silencio de Dios. Quédate hasta el final, porque allí te compartiré algo que podría ser justo lo que necesitas para fortalecer tu fe en los momentos más oscuros. Antes de seguir, quiero que formes parte de esta comunidad de fe. Escribe en los comentarios: confiaré en Dios aunque no vea respuesta. Cuando lo hagas, estarás proclamando que tu confianza no depende de lo que ves, sino de quién es Dios. Además, con tu comentario estarás ayudando a personas que, como tú, buscan fortaleza en tiempos difíciles. Muchas personas no pueden ir a la iglesia por diversas razones, pero aquí podemos ser una familia espiritual que se apoya en la fe. Da like si alguna vez has sentido que Dios tardaba en responder y comparte este video para que más personas descubran la verdad del Salmo 13. Juntos, podemos llevar esperanza a quienes más lo necesitan. El Salmo 13 es un clamor profundo desde el alma de alguien que se siente olvidado, que lucha contra la desesperanza y la sensación de abandono. Pero este salmo no solo refleja angustia, sino que también nos muestra el poder de la fe en medio de la prueba. En este video, veremos cómo este mensaje cobra vida a través de una historia bíblica y una historia real, revelando la importancia de confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. Ahora, elevemos una oración basada en este salmo antes de sumergirnos en estos poderosos relatos. Oh Señor, Dios Todopoderoso, en este momento vengo ante ti con un corazón humillado y rendido. Tú eres mi refugio, mi escudo y mi salvación, el que me sostiene en los días de angustia y el que levanta mi rostro cuando me siento abatido. En ti confío, porque sé que eres el mismo ayer, hoy y siempre. No hay sombra de variación en ti, y tu fidelidad es inquebrantable. Desde la antigüedad has sido el amparo de aquellos que claman a ti. Y hoy, en este instante, vengo con la misma necesidad, con el mismo deseo ardiente de estar en tu presencia y recibir tu guía. Señor, mis pensamientos a veces se ven nublados por la incertidumbre y el miedo, pero tú eres la luz que disipa toda tiniebla. En este momento de oración, me postro ante ti y te entrego todo lo que soy. Reconozco que sin ti nada soy, que sin tu gracia no podría dar ni un solo paso en este mundo. Te necesito más que el aire que respiro, más que el sol que ilumina mis días. Solo en ti encuentro descanso. Solo en tu presencia mi alma halla la paz que el mundo no puede ofrecerme. Te entrego mi vida, mis planes, mis anhelos y mis preocupaciones, porque sé que en tus manos todo cobra sentido. Padre amado, quiero caminar bajo la sombra de tu protección. Quiero permanecer en tu verdad y jamás apartarme de tus caminos. Sé que en este mundo hay aflicción, pero en ti encuentro la victoria. Guíame, Señor, en cada paso que doy. Enséñame a reconocer tu voz en medio del bullicio, a seguir tu voluntad sin dudar. Que mi corazón no se aparte de tu palabra y que mi alma siempre tenga sed de ti. Pon en mí un espíritu humilde, dispuesto a escuchar y obedecer. Señor, en este día levanto mis manos y mi voz para adorarte, porque no hay otro Dios como tú. Desde el principio de los tiempos, tú has sido Dios y hasta la eternidad lo seguirás siendo. Me asombro ante tu grandeza, me maravillo ante tu amor inagotable. Tú que formaste los cielos y la tierra con el poder de tu palabra, también formaste mi vida con un propósito eterno. No permitas que me desvíe de ese propósito. Afirma mis pasos en tu justicia. Guárdame bajo la sombra de tus alas y enséñame a depender completamente de ti. Hoy me rindo ante ti, reconociendo que eres el único digno de recibir toda gloria y honor. Mi alma te exalta, mi espíritu se regocija en ti,
porque sé que eres fiel y que tu misericordia nunca se agota. En ti confío, Señor, y en ti descanso. Oh Señor, Dios Todopoderoso, en este momento vengo ante ti con un corazón humillado y rendido. Tú eres mi refugio, mi escudo y mi salvación, el que me sostiene en los días de angustia y el que levanta mi rostro cuando me siento abatido. En ti confío, porque sé que eres el mismo ayer, hoy y siempre. No hay sombra de variación en ti, y tu fidelidad es inquebrantable. Desde la antigüedad has sido el amparo de aquellos que claman a ti, y hoy, en este instante, vengo con la misma necesidad, con el mismo deseo ardiente de estar en tu presencia y recibir tu guía. Señor, mis pensamientos a veces se ven nublados por la incertidumbre y el miedo, pero tú eres la luz que disipa toda tiniebla. En este momento de oración, me postro ante ti y te entrego todo lo que soy. Reconozco que sin ti nada soy, que sin tu gracia no podría dar ni un solo paso en este mundo. Te necesito más que el aire que respiro, más que el sol que ilumina mis días. Solo en ti encuentro descanso. Solo en tu presencia mi alma halla la paz que el mundo no puede ofrecerme. Te entrego mi vida, mis planes, mis anhelos y mis preocupaciones, porque sé que en tus manos todo cobra sentido. Padre amado, quiero caminar bajo la sombra de tu protección. Quiero permanecer en tu verdad y jamás apartarme de tus caminos. Sé que en este mundo hay aflicción, pero en ti encuentro la victoria. Guíame, Señor, en cada paso que doy. Enséñame a reconocer tu voz en medio del bullicio, a seguir tu voluntad sin dudar, que mi corazón no se aparte de tu palabra y que mi alma siempre tenga sed de ti. Pon en mí un espíritu humilde, dispuesto a escuchar y obedecer. Señor, en este día levanto mis manos y mi voz para adorarte, porque no hay otro Dios como tú. Desde el principio de los tiempos, tú has sido Dios y hasta la eternidad lo seguirás siendo. Me asombro ante tu grandeza, me maravillo ante tu amor inagotable. Tú que formaste los cielos y la tierra con el poder de tu palabra, también formaste mi vida con un propósito eterno. No permitas que me desvíe de ese propósito. Afirma mis pasos en tu justicia, guárdame bajo la sombra de tus alas y enséñame a depender completamente de ti. Hoy me rindo ante ti, reconociendo que eres el único digno de recibir toda gloria y honor. Mi alma te exalta, mi espíritu se regocija en ti, porque sé que eres fiel y que tu misericordia nunca se agota. En ti confío, Señor, y en ti descanso. Amén. Oración, parte 2. Petición de ayuda y fortaleza. Señor amado, en este momento clamo a ti con todo mi ser, porque mi alma anhela tu auxilio. En medio de las dificultades, cuando las pruebas parecen sobrepasarme y la angustia amenaza con derribarme, recurro a ti, porque sé que tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Miro a mi alrededor y veo incertidumbre, escucho palabras de desánimo, siento la carga del día a día, pero en ti encuentro fortaleza. Oh Dios, dame la fuerza para seguir adelante, para no rendirme ante las adversidades, para levantarme cada día con fe y esperanza. Padre, a veces las circunstancias parecen nublar mi confianza, pero en este momento decido levantar mi voz y proclamar que tú sigues en control, que nada escapa de tu mirada. Aunque los hombres fallen, aunque las puertas parezcan cerradas, aunque el camino se torne difícil, yo confiaré en ti. Sosténme con tu diestra poderosa, guíame por sendas de justicia, hazme fuerte en la debilidad y valiente en la prueba. Cuando sienta que no puedo más, recuérdame que tu gracia es suficiente para mí, que en mi debilidad tu poder se perfecciona. Oh Señor, ven y obra en mi vida. Ayúdame a no desmayar, a no rendirme ante los ataques del enemigo. Revísteme con tu armadura, protégeme con tu escudo, defiéndeme con tu poder. Que mi fe no mengue, que mi amor por ti no se apague, que mi esperanza en tus promesas permanezca firme como una roca. Enséñame a depender de ti en cada circunstancia, a buscarte con todo mi corazón, a confiar en tu tiempo y en tu voluntad. Que en mis momentos de debilidad sea tu espíritu quien me fortalezca. Padre amado, en este día me aferro a tus promesas.
Tú has dicho que nunca me dejarás ni me desampararás, que eres mi refugio y mi fortaleza, que peleas por mí cuando mis fuerzas fallan. Hoy vengo a ti con un corazón sincero, pidiéndote que me llenes con tu paz, que me fortalezcas en medio de la batalla, que me ayudes a caminar con firmeza. No permitas que mi alma se abata, no dejes que mi fe decaiga. Renueva mis fuerzas, lléname con tu espíritu, dame la valentía para seguir adelante. Padre Celestial, hoy me presento ante ti con un corazón quebrantado. No puedo esconder nada de tu presencia, porque tú todo lo conoces y nada escapa de tu mirada. He caído en errores, he sido débil y en mi humanidad me he alejado de tu camino. Pero tú, Señor, eres Dios de misericordia, lento para la ira y grande en amor. Hoy clamo a ti, pidiéndote que me laves con tu gracia y me hagas nuevo. Perdona mis faltas, restaura mi alma, dame un espíritu recto y enséñame a vivir según tu voluntad. Purifícame, Señor, de todo lo que me aleja de ti. No permitas que mis errores pasados definan mi futuro, sino que en tu misericordia encuentre un nuevo comienzo. Enséñame a caminar en santidad, a vivir en obediencia, a apartarme de todo aquello que contamine mi corazón. Ayúdame a reconocer mis debilidades y a depender de ti en todo momento. Revísteme con tu justicia, guíame con tu luz, lléname con tu Espíritu Santo. Hoy decido dejar atrás el pasado y caminar en tu verdad. Padre, a veces mi corazón se llena de culpa y remordimiento, pero tú eres un Dios que restaura. No quiero quedarme estancado en mis fallas, sino levantarme con una nueva determinación de seguirte. Enséñame a aprender de mis errores y a no repetirlos. Dame la valentía de corregir mis caminos y la humildad de reconocer cuándo he fallado. Que mi vida sea un reflejo de tu gracia transformadora, que otros puedan ver en mí el testimonio de alguien que ha sido rescatado por ti. Señor, me arrepiento de cada pensamiento, palabra y acción que haya entristecido tu corazón. Examina lo más profundo de mi ser y muéstrame todo aquello que deba cambiar. Dame un corazón sensible a tu corrección, que no se resista a tu disciplina, sino que la abrace con humildad. Sé que todo lo que permites en mi vida es para mi bien, porque me amas demasiado como para dejarme como estoy. Quiero crecer en santidad, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Tómame, Señor, como barro en las manos del alfarero. Moldéame, renuévame, hazme más como tú. Que mi carácter sea transformado, que mis pensamientos sean alineados con los tuyos, que mis deseos sean dirigidos por tu espíritu. No quiero seguir mi propia voluntad, quiero seguir la tuya, porque solo tus caminos conducen a la vida verdadera. Aunque el proceso sea difícil, aunque tenga que enfrentar pruebas para ser refinado, confío en que tú estás obrando en mí para hacerme más fuerte, más firme en la fe. Señor, dame la capacidad de perdonarme a mí mismo así como tú me has perdonado. No permitas que la vergüenza me aleje de tu presencia, sino que me acerque a ti con confianza, sabiendo que en tu amor no hay condenación. Ayúdame también a perdonar a quienes me han herido, a no guardar rencor en mi corazón, a vivir en la libertad de tu gracia. Que ninguna raíz de amargura crezca en mí, sino que mi alma sea un jardín fértil donde florezcan la paz, la compasión y la misericordia. Padre, confieso que sin ti no puedo cambiar. Por mis propias fuerzas no lograré vencer mis debilidades, pero con tu poder en mí, todo es posible. Dame dominio propio para resistir la tentación, dame discernimiento para no caer en engaños, dame un espíritu inquebrantable que no se deje arrastrar por el pecado. Que cada día, al despertar, mi deseo sea agradarte, vivir en obediencia, honrarte con cada acción. Gracias, Señor, porque sé que me has escuchado. Gracias porque en ti hay restauración y una nueva oportunidad. Hoy recibo tu perdón. Me aferro a tu amor y me comprometo a seguir adelante, confiando en que tú completarás la obra que has comenzado en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Todopoderoso, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y confianza, porque en medio de la incertidumbre y las pruebas, tú eres mi refugio seguro.
En ti encuentro la paz que el mundo no puede darme, la seguridad que mi alma anhela y la fortaleza para continuar. Has sido fiel desde el principio de los tiempos y seguirás siendo fiel hasta el final. No hay sombra de variación en ti, ni promesas que queden sin cumplirse. Tu amor me sostiene, tu gracia me rodea y tu presencia me guía en cada paso que doy. Hoy decido declarar con fe que mi vida está en tus manos y que no hay mejor lugar donde pueda estar. No importa lo que enfrente, porque sé que tú caminas conmigo. Cuando las circunstancias me superen, recordaré que tú eres mayor que cualquier desafío. Cuando las tormentas de la vida intenten derribarme, me aferraré a la verdad de que tú eres mi roca firme. Cuando la duda toque mi puerta, responderé con la certeza de que tus planes para mí son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Señor, tú eres mi escudo y mi fortaleza, mi amparo en tiempos de angustia y mi socorro en la debilidad. Aunque mis fuerzas mengüen, aunque mi corazón se sienta abatido, me levantaré en tu nombre, porque tú eres quien renueva mis fuerzas como las del águila. En ti encuentro descanso, en ti hallo propósito, en ti tengo dirección. No me dejaré llevar por el temor ni por las voces que intenten apartarme de tu verdad. Mi confianza está puesta en ti, y mi alma se regocija en tu fidelidad. Padre amado, quiero proclamar con convicción que mi futuro está asegurado en ti. No temeré lo que vendrá, porque sé que tú estás al control de todas las cosas. Aunque el mundo cambie, aunque los tiempos sean inciertos, tu palabra permanece para siempre. En ti deposito mis cargas, en ti encuentro mi paz. No me aferraré a mis propias fuerzas, sino que dependeré completamente de ti. No buscaré respuestas en el mundo, sino que confiaré en que tus caminos son más altos que los míos y tus pensamientos son más grandes que los míos. Señor, pongo delante de ti cada aspecto de mi vida, mis sueños, mis anhelos, mis preocupaciones y mis luchas. Todo lo rindo a tus pies. No quiero vivir según mi propio entendimiento, sino bajo tu dirección. Enséñame a esperar en ti con paciencia, a confiar sin dudar, a caminar por fe y no por vista. Aunque las respuestas no lleguen en mi tiempo, sé que tú nunca llegas tarde. Aunque no vea el camino claro, sé que tú ya has trazado cada paso que debo dar. Hoy proclamo con valentía que mi confianza no está en las riquezas, ni en el poder humano, ni en las circunstancias cambiantes de la vida. Mi confianza está puesta en el Dios vivo, en el Creador del cielo y de la tierra, en aquel que tiene control absoluto de todo. Nada escapa de tu mirada, nada sucede fuera de tu voluntad. Aunque el mundo se tambalee, yo permaneceré firme en tu amor. Aunque el enemigo intente traer confusión, levantaré mi voz y declararé que tú eres mi victoria. Padre, te agradezco porque en ti encuentro seguridad eterna. No hay nada que pueda separarme de tu amor. No hay fuerza en el universo que pueda arrancarme de tus manos. Has prometido estar conmigo hasta el fin del mundo, y en esa promesa descanso. En los momentos de gozo, celebraré en tu presencia. En los momentos de tristeza, me refugiaré en tu amor. En los momentos de incertidumbre, recordaré que mi destino eterno está asegurado en ti. Señor, declaro que mi alma no será movida por las circunstancias, sino que permaneceré anclado en tu verdad. No seré dominado por la ansiedad ni por el temor, porque mi confianza está en ti. No viviré preocupado por el mañana, porque sé que cada día está en tus manos. No permitiré que las voces del mundo ahoguen la verdad de tu palabra, porque en ella encuentro vida y dirección. Padre, gracias por ser mi refugio en la tormenta, mi fortaleza en la debilidad y mi paz en medio del caos. Hoy me levanto con la convicción de que no camino solo, sino que tú vas delante de mí, abriendo camino donde no lo hay. Me aferro a tus promesas, me sostengo en tu amor y me rindo completamente a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado su fidelidad en los momentos más oscuros, interviniendo de maneras poderosas cuando todo parecía perdido. En la Biblia, encontramos relatos de personas que enfrentaron pruebas imposibles, pero que fueron rescatadas por la mano de Dios.
Una de estas historias nos muestra cómo su poder puede transformar cualquier situación, recordándonos que su amor y su justicia nunca fallan. David sintió un peso enorme levantarse de su corazón tras su encuentro con Saúl. Aunque aún no era el fin definitivo de su persecución, aquel momento marcó un punto de inflexión. Había tenido la oportunidad de vengarse, pero había elegido confiar en Dios en lugar de actuar según sus propias emociones. Sin embargo, la vida en el exilio continuaba. Sus hombres no siempre entendían su proceder. Para ellos, la justicia debía ser inmediata, y el hecho de que David hubiera perdonado a Saúl les resultaba desconcertante. Pero David sabía que la verdadera justicia solo podía venir de Dios. Aún así, su paciencia y confianza serían puestas a prueba nuevamente. Después del encuentro con Saúl en la cueva, David y sus hombres continuaron su vida errante. Se establecieron en el desierto de Parán, un lugar árido donde la supervivencia era difícil. Dependían de la hospitalidad de los habitantes de la región para conseguir alimento, refugio, y uno de los hombres más ricos de la zona era un hombre llamado Nabal. Nabal era un terrateniente próspero, dueño de grandes rebaños de ovejas y cabras. Sin embargo, su corazón estaba lleno de arrogancia y desprecio por los demás. Su riqueza le había dado poder, pero también lo había endurecido. Mientras tanto, su esposa, Abigail, era todo lo contrario, una mujer sabia y prudente, con un corazón noble y temeroso de Dios. David y sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal en más de una ocasión. En el desierto, los ladrones y las fieras eran una amenaza constante. Pero gracias a la presencia de David y su gente, ningún daño había llegado a las propiedades de Nabal. Confiando en la bondad de este hombre rico, David envió mensajeros a pedir provisiones, pues sus hombres estaban necesitados de alimento. El mensaje era claro y respetuoso: salud y paz a ti y a tu casa. Tus pastores han estado con nosotros, y nunca les hemos hecho daño, ni les ha faltado nada. Ahora que es tiempo de esquilar ovejas, te pedimos que nos des lo que puedas a tus siervos y a David, tu hijo. Pero Nabal, lleno de soberbia, respondió con desprecio: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus amos. ¿Por qué tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dárselo a gente que ni siquiera conozco? Cuando los mensajeros regresaron con la respuesta de Nabal, la ira de David se encendió como nunca antes. Hasta ese momento, había soportado el rechazo de Saúl, la vida de fugitivo y el hambre. Pero este desprecio injustificado fue la gota que colmó el vaso. Que cada hombre tome su espada, ordenó. David y 400 de sus guerreros se armaron y se dirigieron a la casa de Nabal con la intención de destruirlo. En su enojo, David pensó que no dejaría con vida a un solo varón de la casa de aquel hombre altanero. Pero Dios tenía otros planes. Uno de los criados de Nabal, temiendo lo peor, corrió a contarle a Abigail lo que había sucedido. Le explicó cómo David y sus hombres habían sido una protección para los pastores y cómo su esposo los había insultado sin motivo. Abigail comprendió de inmediato el peligro en el que estaban. Sabía que la reacción de David era comprensible, pero también sabía que la venganza no era el camino correcto. Sin perder tiempo, preparó un generoso presente: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas preparadas, grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higos. Cargó todo en asnos y salió al encuentro de David antes de que llegara a la casa de Nabal. Cuando vio David y sus hombres acercándose con furia en sus rostros, Abigail descendió de su asno y se postró ante él. «Señor mío», dijo con humildad, «la culpa es mía. No prestes atención a Nabal, mi esposo. Su nombre significa necio, y él actúa conforme a su necedad. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste». David la miró sorprendido. La sabiduría y la humildad de Abigail contrastaban con la insensatez de su esposo. «Ahora, te ruego que aceptes este presente que te he traído y que no derrames sangre necesariamente. Dios hará de ti un rey, y tu reino será firme».
No cargues con la culpa de haber tomado venganza por tu propia mano. David respiró profundamente y la ira en su corazón comenzó a disiparse. Dios le había enviado una señal clara. A través de Abigail, le recordaba que la venganza le pertenecía solo a él. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy para detenerme. Bendita seas tú por tu sabiduría. Si no hubieras venido a mi encuentro, de cierto Nabal y su casa habrían perecido esta misma noche. David aceptó el presente y decidió no atacar la casa de Nabal. Regresó a su campamento, más tranquilo y consciente de que Dios siempre tiene el control. Cuando Abigail volvió a casa, encontró a Nabal celebrando con un gran banquete, completamente ebrio. Decidió no decirle nada hasta la mañana siguiente. Pero cuando Nabal despertó y ella le contó lo que había ocurrido, su corazón se paralizó de miedo. Quedó como una piedra y, 10 días después, Dios mismo lo hirió, y Nabal murió. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, reconoció la justicia de Dios. Él no había tenido que tomar venganza con sus propias manos. Dios había resuelto la situación de una manera que David jamás hubiera imaginado. Tiempo después, David envió mensajeros a Abigail y la tomó por esposa, honrando su sabiduría y reconociendo su corazón fiel. Este episodio marcó una lección profunda en la vida de David. Aprendió que la justicia de Dios es perfecta, que el camino de la venganza nunca es la mejor opción y que la humildad y la sabiduría pueden evitar grandes desgracias. La historia de David, Nabal y Abigail es mucho más que un relato del pasado. Es una enseñanza viva sobre la paciencia, la humildad y la confianza en Dios. A lo largo de este episodio, vemos el reflejo de situaciones que todos podemos enfrentar en la vida. Injusticias, provocaciones, deseos de venganza y la lucha interna entre actuar impulsivamente o esperar en el Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era humano. Experimentó enojo, sintió la tentación de hacer justicia por su propia mano y estuvo a punto de tomar una decisión que lo habría marcado para siempre. Si hubiera seguido adelante con su plan de destruir la casa de Nabal, su conciencia habría quedado manchada con una culpa innecesaria. Pero Dios, en su misericordia, intervino a través de Abigail. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado en una situación similar? Tal vez alguien nos ha humillado, nos ha ofendido o ha despreciado nuestra ayuda. Quizás hemos sentido el deseo de responder con ira, de defender nuestro honor y de demostrar que no somos débiles. Pero la historia de David nos muestra que la verdadera fortaleza no está en tomar venganza, sino en confiar en la justicia de Dios. La actitud de Nabal es la de aquellos que viven con arrogancia, confiando en sus riquezas y despreciando a los demás. Creía que su poder le daba derecho a menospreciar a David, sin saber que su vida estaba en manos de Dios. Su historia nos recuerda que la soberbia es un camino peligroso. Quienes confían solo en sí mismos y desprecian la voluntad de Dios tarde o temprano cosechan las consecuencias de su orgullo. Por otro lado, Abigail es un ejemplo de sabiduría y humildad. Ella no tenía por qué intervenir en el conflicto. Podría haber permanecido al margen, pero eligió actuar con discernimiento y valentía. Su humildad evitó un derramamiento de sangre y salvó a su casa. No solo calmó la ira de David, sino que le recordó su verdadero propósito: ser un rey justo, guiado por Dios y no alguien que toma venganza con sus propias manos. ¿No nos ha pasado alguna vez que, en un momento de enojo, Dios ha usado a alguien para detenernos? Tal vez un amigo, un familiar o incluso una palabra en oración han sido suficientes para hacer que reflexionemos antes de cometer un error. Eso es lo que Dios hizo con David. Lo más impresionante es cómo Dios resolvió la situación. David no tuvo que levantar su espada contra Nabal, porque Dios mismo se encargó de hacer justicia. Esto nos enseña que no necesitamos defendernos con nuestras propias fuerzas. Dios ve todo lo que ocurre en nuestra vida. Él conoce cada injusticia, cada palabra hiriente, cada traición que hemos sufrido. Y Él, en su tiempo perfecto, actúa con justicia. La venganza humana es impulsiva, reactiva y destructiva. La justicia de Dios es perfecta, sabia y justa.
David aprendió esta lección de una manera muy clara. No era la primera vez que Dios lo ponía a prueba en este aspecto. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la cueva, también decidió no hacerlo, dejando su causa en las manos del Señor. Ahora, con Nabal, Dios le recordaba nuevamente que su justicia no necesita de la intervención humana. Este relato también nos da esperanza. Nos muestra que Dios pone personas en nuestro camino que nos ayudan a tomar decisiones sabias. Nos recuerda que Él es nuestro defensor, que no tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas y que cuando confiamos en Él, la recompensa es mucho mayor de lo que imaginamos. David, al no actuar con violencia, no solo evitó un error, sino que terminó recibiendo una bendición inesperada. Abigail, una mujer sabia y justa, se convirtió en su esposa. Dios premió su obediencia de una manera que él jamás habría anticipado. Esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos injusticias? Cuando alguien nos trata con desprecio, cuando nos niegan lo que merecemos, cuando sentimos que han sido injustos con nosotros, ¿respondemos con enojo o con fe en Dios? ¿Nos dejamos llevar por el impulso de la venganza o esperamos en la justicia divina? La historia de David nos muestra que el camino de Dios siempre es mejor. Aunque en el momento no entendamos por qué debemos esperar, aunque nos duela soportar humillaciones, al final veremos que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Si hoy enfrentas una injusticia, recuerda estas verdades. 1. Dios ve todo lo que sucede. No hay nada oculto para Él. Si alguien te ha tratado mal, si has sido despreciado o herido, Dios lo sabe. No necesitas tomar venganza por tu cuenta, porque Él se encargará de hacer justicia en su tiempo perfecto. 2. Dios envía personas sabias para guiarnos. Así como Abigail intervino en la vida de David, Dios también pone personas en nuestro camino que nos ayudan a tomar decisiones correctas. Escucha a quienes te aconsejan con sabiduría y temen a Dios. 3. La venganza solo trae más dolor. Si David hubiera atacado la casa de Nabal, habría cargado con el peso de esa culpa. La ira nos ciega y nos hace actuar sin pensar en las consecuencias. Es mejor detenerse, orar y esperar en Dios. 4. Dios premia a quienes confían en Él. David no solo evitó un error, sino que recibió una gran bendición al final. Dios siempre recompensa a quienes obedecen su voz. Si en este momento hay alguien que te ha ofendido, si sientes el deseo de tomar venganza, hoy Dios te dice, espera en mí, yo soy tu defensor, yo haré justicia, no tomes en tus manos lo que me corresponde a mí. La mejor respuesta a la injusticia es la fe. La mejor arma contra la arrogancia de otros es la confianza en Dios. Así como David aprendió a esperar en Dios y vio su justicia, tú también verás la mano de Dios actuando en tu vida. No dejes que la ira controle tus decisiones. No te precipites a responder con violencia o enojo. Deja todo en las manos de Dios, porque su justicia es perfecta y su recompensa es mayor de lo que imaginas. Confía en Él y verás cómo transforma cada injusticia en una victoria. Así como David enfrentó una prueba de carácter en medio de la injusticia, hay muchas personas hoy que también deben decidir entre reaccionar con ira o confiar en Dios. A veces, las heridas no vienen de enemigos lejanos, sino de personas cercanas, de aquellos en quienes confiábamos. La historia que le contaré ahora es real y nos muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando. Mateo nunca imaginó que la peor traición de su vida vendría de alguien a quien consideraba un hermano. Desde pequeño, había aprendido a ver la vida con esperanza, creyendo en la bondad de las personas. Creció en un hogar humilde, pero lleno de amor, donde su madre le enseñó a orar todas las noches y a confiar en Dios, sin importar las circunstancias. A pesar de las dificultades económicas, Mateo siempre encontró razones para sonreír. Desde joven, se esforzó en sus estudios y trabajó incansablemente para sacar adelante a su familia. Después de años de sacrificio, logró abrir su propio negocio, una pequeña panadería en su barrio. Era un sueño hecho realidad.
no solo porque significaba estabilidad para su madre y sus hermanos, sino porque, desde niño, había amado el aroma del pan recién horneado y la calidez de compartir algo hecho con esfuerzo y dedicación. La panadería se convirtió en un punto de reunión en la comunidad, donde los vecinos no solo iban a comprar pan, sino también a conversar y compartir momentos. Pero Mateo no lo hizo solo. Su mejor amigo, Samuel, había estado con él desde el principio. Se conocieron en la escuela y crecieron como hermanos. Samuel era como su sombra, siempre presente en los momentos difíciles, siempre dispuesto a ayudar. Fue él quien le prestó dinero cuando Mateo no tenía suficiente para comprar los equipos de la panadería. Fue él quien se quedaba hasta tarde amasando junto al cuando los pedidos aumentaban. Mateo confiaba en Samuel con los ojos cerrados. Con el tiempo, el negocio comenzó a prosperar. La panadería se hizo conocida más allá del barrio y los ingresos aumentaron. Mateo decidió expandirse y abrir una segunda sucursal. Fue entonces cuando cometió el error que cambiaría su vida para siempre. Confió demasiado. Samuel, al ver el éxito de la panadería, le propuso a Mateo manejar las cuentas de negocio para que pudiera concentrarse en la producción. Mateo, sin dudarlo, aceptó. No había razón para desconfiar de su mejor amigo. Samuel tenía acceso total a las finanzas, las decisiones y las inversiones. Mateo siguió trabajando duro, confiando en que todo marchaba bien. Pero algo empezó a sentirse diferente. Los proveedores comenzaron a quejarse de retrasos en los pagos. Algunos clientes mencionaban que los precios habían subido sin explicación. De pronto, los números no cuadraban. Al principio, Mateo pensó que era un error de contabilidad, algo menor que podría resolverse con una simple revisión. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía que alguien estaba robando. Las sospechas lo atormentaban. No quería creerlo. No podía imaginar que Samuel, su hermano de la vida, pudiera hacerle algo así. Pero las pruebas eran cada vez más evidentes. Se enfrentó a su amigo una noche, después de cerrar la panadería. Con el corazón latiendo con fuerza y la voz temblorosa, le preguntó directamente: «Samuel, necesito que me digas la verdad. ¿Has estado tomando dinero de la panadería?» El silencio que siguió fue insoportable. Samuel no lo negó de inmediato. Bajó la mirada y suspiró. «Mateo, no es lo que piensas», dijo, evitando su mirada. «Yo solo lo hice porque lo necesitaba». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía creer lo que escuchaba. «¿Cuánto has tomado?», preguntó con un hilo de voz. «Mucho», confesó Samuel, finalmente mirándolo a los ojos. «Lo siento, hermano». La traición se sintió como una puñalada en el pecho. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su pecho se oprimió como si alguien lo estuviera apretando con fuerza. No podía creerlo. Samuel, su hermano de la vida, su compañero de luchas, lo había traicionado. No era solo el dinero, no era solo la panadería, era la confianza, la hermandad, los años de sacrificio compartido que ahora se desmoronaban como un castillo de arena ante una ola. «¿Cuánto?», repitió, esta vez con la voz quebrada. Samuel bajó la mirada, tragó saliva y finalmente respondió: «Todo». La palabra retumbó en la cabeza de Mateo como un trueno. Todo. No había nada. Las cuentas estaban vacías. La panadería estaba en números rojos. No quedaba un solo centavo para pagar a los proveedores, para pagar el alquiler, para pagar a los empleados. Todo su esfuerzo, años de trabajo incansable, se habían desvanecido en las manos de quien más había confiado. El silencio en la panadería era asfixiante. Mateo sintió como la rabia y el dolor se entrelazaban dentro de él como una tormenta. Su amigo no solo lo había robado, lo había destruido. «¿Por qué?», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué me hiciste esto, Samuel?». Samuel se pasó una mano por el rostro, intentando ocultar la vergüenza, pero sus ojos reflejaban miedo. «No quería hacerlo, Mateo.
Al principio solo tomé un poco. Pensé que lo devolvería. Pero luego fue demasiado fácil. Me metí en deudas. Aposté. Perdí más de lo que podía pagar. Y cuando me di cuenta, ya no podía salir. Las palabras se sintieron como una confesión sin alma. No había arrepentimiento en su tono, solo excusas. Mateo sintió como la desesperación lo cubría como una sombra. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo no haber visto lo que estaba pasando frente a él? ¿Era mi vida? Samuel gritó con la voz rota. Era el pan de mi madre, de mis hermanos, de la gente que trabaja aquí. Samuel dio un paso atrás, como si la voz de Mateo lo hubiera golpeado físicamente. Pero no dijo nada. No intentó defenderse. Mateo sintió sus manos temblar. Quería gritar, quería golpear algo, quería despertar de esa pesadilla. Pero no había escapatoria. Se apoyó en el mostrador, sintiendo como sus fuerzas lo abandonaban. La realidad cayó sobre como una losa de cemento. Estaba arruinado. La panadería cerraría. Los empleados perderían su trabajo. Su madre, su familia, lo perderían todo. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero no las dejó caer. No podía darse ese lujo. Tenía que hacer algo. Tenía que buscar una salida. Lárgate, Samuel, dijo finalmente, con una frialdad que nunca antes había sentido. No quiero volver a verte. Samuel dudó, pero al ver la expresión en el rostro de Mateo, entendió que no había más que decir. Bajó la cabeza y salió por la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Cuando se quedó solo, Mateo sintió como el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su vida estaba en ruinas, y no tenía idea de cómo reconstruirla. Mateo pasó la noche en vela, sentado en la mesa de su cocina, con la mirada perdida en las facturas y estados de cuenta que tenía frente a él. Cada número era un golpe en el estómago. No había escapatoria. No había solución. El negocio estaba en quiebra. Las deudas lo asfixiaban. Y su corazón estaba roto. Se llevó las manos al rostro, sintiendo la desesperación apretarlo como un puño invisible. Durante toda su vida había trabajado con honestidad, con esfuerzo, con dedicación. Había confiado en Samuel como un hermano. Y ahora todo estaba destruido. Por primera vez en años, sintió que no tenía fuerzas para seguir adelante. Fue entonces cuando su madre entró a la cocina. Llevaba una taza de café en las manos y se la ofreció en silencio. Mateo la tomó sin decir palabra. Sabía que ella entendía su sufrimiento sin necesidad de explicaciones. «Hijo», dijo ella con dulzura, «Dios no te ha abandonado». Mateo apretó la mandíbula. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Dónde estaba cuando su mejor amigo lo traicionó? ¿Dónde estaba cuando todo su trabajo se vino abajo? «No lo sé, mamá», susurró. «No sé qué hacer». Ella se sentó a su lado y tomó sus manos con ternura. «Cuando tu padre murió, comenzó. Yo también pensé que todo estaba perdido. No sabía cómo iba a sacar adelante esta familia, pero me aferré a Dios. Le pedí fuerzas, le pedí guía, y Él no me falló». Mateo sintió que algo en su interior se removía. «Pero mamá, lo perdí todo». «No, hijo», respondió ella con firmeza. «Perdiste un negocio, perdiste dinero, perdiste la confianza en alguien que no la merecía. Pero no perdiste lo más importante, tu fe, tu integridad, tu propósito. Y mientras sigas confiando en Dios, Él abrirá caminos donde tú solo ves muros». Mateo bajó la cabeza. Por primera vez en días, cerró los ojos y oró. No fue una oración perfecta, ni siquiera fue una oración larga. Fue un susurro quebrado de alguien que no veía salida, pero que quería creer que todavía había esperanza. Y en ese instante, sintió algo en su corazón. Paz. No era una solución mágica. No era la desaparición de sus problemas. Pero era una certeza. Dios estaba con él. Esa misma mañana, con renovada determinación,
Mateo tomó una decisión. Haría todo lo posible por salvar su panadería. Pidió préstamos a pequeños inversionistas de la comunidad, se reunió con sus empleados y les contó la verdad. En lugar de abandonarlo, ellos se unieron a él. Creían en su liderazgo, en su visión. Decidieron trabajar juntos, reduciendo costos y buscando maneras creativas de atraer clientes. Mateo también comenzó a hornear con más amor y propósito que nunca. No solo vendía pan, vendía esperanza. Poco a poco, la panadería comenzó a recuperarse. Clientes fieles trajeron a nuevos clientes. La comunidad apoyó su esfuerzo. Y un año después, la panadería no solo se había salvado, se había convertido en un símbolo de perseverancia y fe. El sonido del horno marcaba el ritmo de las mañanas en la panadería de Mateo. El aroma a pan recién horneado se esparcía por las calles, atrayendo vecinos, familias y amigos que hacían fila antes de que abrieran las puertas. Pero lo más importante no era la cantidad de clientes, era el propósito con el que Mateo se levantaba cada día. Había aprendido una lección invaluable. La verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía compartir. Un día, mientras colocaba pan en los estantes, un hombre entró en la panadería. Su rostro le resultaba familiar, pero no lo reconoció de inmediato. «Buenos días», dijo el hombre con voz vacilante. Mateo levantó la vista y su corazón se detuvo por un instante. Era Samuel, su exsocio, su mejor amigo, el hombre que lo había traicionado. Mateo sintió una mezcla de emociones: dolor, rabia, pero también algo más profundo. Samuel estaba cambiado. Se veía agotado, derrotado. Sus ojos reflejaban arrepentimiento. Mateo, su voz se quebró. «No espero que me perdones, pero tenía que venir a decirte cuánto lo siento. Fui un necio, un avaro. Pensé que el dinero lo era todo, y por mi ambición lo perdí todo: mi familia, mi dignidad, mi paz. Y lo peor es que te lastimé a ti, alguien que siempre fue mi hermano». Mateo lo observó en silencio. Si esto hubiera ocurrido un año atrás, su reacción habría sido muy diferente. Pero Dios había trabajado en su corazón. Samuel respiró hondo. «Me dolió mucho lo que hiciste. Me costó lágrimas, noches en vela, miedo. Pero Dios nunca me dejó solo. Él me sostuvo cuando pensé que todo estaba perdido. Y hoy entiendo que su plan era más grande de lo que yo imaginaba». Samuel bajó la cabeza. «Lo sé. Yo elegí el camino equivocado, y tú elegiste confiar en Dios. Y mírate ahora, no solo te recuperaste, sino que eres un hombre mejor que antes». Mateo sonrió. «No soy mejor, Samuel. Solo aprendí a depender de Dios». Hubo un silencio cargado de emociones. «No sé qué hacer con mi vida», susurró Samuel. «No tengo nada». Mateo miró sus estantes llenos de pan. Recordó a su madre. Recordó su propia desesperación. Y supo que debía hacer. Aquí siempre hay lugar para alguien que quiere empezar de nuevo. Samuel lo miró con incredulidad. «¿Me estás ofreciendo trabajo después de todo lo que te hice? No lo hago por mí. Lo hago porque Dios me enseñó lo que es la gracia. Me dio una segunda oportunidad cuando pensé que todo estaba perdido. Y creo que tú también mereces una». Samuel no pudo contener las lágrimas. Ese día, dos viejos amigos se abrazaron como hermanos. No porque todo estuviera olvidado, sino porque el perdón había sanado lo que el tiempo no podía. La panadería siguió creciendo, pero ahora era mucho más que un negocio. Se convirtió en un testimonio vivo de cómo Dios puede restaurar lo que parecía irremediable. La historia de Mateo no era solo la de un hombre que salvó su panadería. Era la historia de un hombre que dejó que Dios reconstruyera su corazón. Y en ese proceso, descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de entregar a los demás. A lo largo de este mensaje, hemos visto cómo la fe, la confianza en Dios y la capacidad de perdonar pueden transformar las circunstancias más adversas en testimonios de gloria.
Tanto en la historia bíblica como en la historia moderna, encontramos un principio eterno. Cuando el mundo nos derriba, Dios nos levanta. Cuando la traición nos hiere, Dios sana. Cuando la desesperanza nos ciega, Dios nos guía. Vivimos en un mundo donde el dolor, la injusticia y las pruebas parecen ser el pan de cada día. Nos enfrentamos a traiciones, pérdidas y momentos donde sentimos que todo se derrumba. Y en esos momentos, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde está Dios? La respuesta no siempre es evidente en el instante, pero cuando miramos en retrospectiva, nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo ahí, obrando en lo invisible, preparando el camino para nuestra restauración. Mira a José en la cárcel, injustamente acusado. Mira a Mateo, enfrentando la ruina por la traición de un amigo. Ambos vivieron el dolor de la traición, pero ambos también fueron testigos del poder de Dios para transformar el dolor en propósito. Y es que Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Él toma cada lágrima, cada herida y cada prueba, y las usa para llevarnos a un nivel más profundo de fe. A veces nos aferramos tanto a nuestra idea de justicia que olvidamos que Dios es el único juez verdadero. Nos cuesta soltar el rencor, el dolor y la amargura porque creemos que el perdón es sinónimo de justificar lo que nos hicieron. Pero el perdón no es olvidar ni minimizar el daño. Perdonar es soltar la carga que nos ata al pasado y dejar que Dios haga justicia a su manera y en su tiempo. Mateo entendió que el perdón no era un favor que le hacía a Samuel, era un regalo que él mismo recibía, porque el rencor es una prisión donde el único prisionero es quien lo guarda. José entendió lo mismo cuando, en lugar de castigar a sus hermanos, les extendió gracia y restauró su relación. Su vida fue la prueba de que Dios puede usar incluso las peores intenciones de los hombres para cumplir su propósito divino. Y lo mismo puede hacer en tu vida. Tal vez hoy te encuentras en un momento de prueba. Tal vez has sido traicionado, lastimado o sientes que todo se ha derrumbado a tu alrededor. Quizás estás enfrentando un problema que parece imposible de resolver, una herida que no deja de doler o un miedo que no te deja avanzar. Pero quiero que recuerdes algo. La historia no termina en la traición, no termina en la cárcel, no termina en la ruina, porque cuando Dios está en la ecuación, siempre hay redención. Dios puede restaurar lo que fue destruido, puede sanar lo que fue herido, puede abrir un camino donde parece no haber salida. Él lo hizo con José, lo hizo con Mateo, y lo puede hacer contigo. No importa cuán oscuro parezca el panorama, Dios sigue obrando. Tal vez no lo veas ahora, pero en su tiempo entenderás que todo lo que viviste tenía un propósito. La clave está en confiar en Él, en rendirte a su voluntad, en soltar lo que no puedes controlar y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. El enemigo quiere que pienses que tu historia se ha terminado, que el dolor ha ganado, que no hay esperanza. Pero Dios quiere que recuerdes que Él es el Dios de las segundas oportunidades, de los nuevos comienzos y de los finales redimidos. Así que no te aferres al rencor, no te detengas en la herida, no te quedes atrapado en el dolor. Entrégale todo a Dios y confía en que su justicia es perfecta, porque cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él siempre nos lleva a un destino mejor del que imaginamos. Y al final, miraremos atrás y diremos con certeza, todo lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo transformó para bien.